edición de Tecnotrade TV por la pantalla de Canal Rural. En esta cuarta temporada continuamos mostrándoles toda la información y en este espacio de la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y Tecnologías para la Producción los invitamos a conocer las potencialidades de un sector de vital importancia para el desarrollo de nuestro país. En Tecnotrade TV conocemos los procesos productivos que permiten la fabricación de aquellos objetos que utilizamos cotidianamente en el funcionamiento de las cosas que usamos a diario, como los tubos de paso de gas y petróleo, también las partes de los aparatos generadores de energía, como las astas de un molino eólico, como las piezas de los autos que manejamos. También los componentes de electrodomésticos, los procesos de armado y quienes crean, diseñan y operan las máquinas para poder fabricarlos. Tecnotrade TV les propone conocer más sobre la industria productiva, informándose además sobre las novedades mundiales, los eventos feriales de mayor importancia y también la realidad comercial entre nuestro país y las principales potencias internacionales. Viajamos hasta la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, y visitamos allí el Parque Industrial, porque recorrimos una empresa que se dedica a la fabricación de cocinas y máquinas de coser. Porque, como le decimos habitualmente, detrás de cada objeto que utilizamos a diario hay máquinas funcionando para poder construirlo. Y eso es lo que mostramos en Tecnotrade TV. La planta que les mostraremos a continuación posee una superficie cubierta de 10.000 metros cuadrados. Y para comenzar vamos a conocer cómo es el proceso de fabricación de una cocina a gas de uso doméstico, desde la bobina de chapa a la cocina. Acompáñenos. Macoser es una empresa que nació en el año 54 fabricando máquinas para coser de uso doméstico. En ese momento en el país había 14 fábricas de máquinas para coser y bueno, nosotros fuimos concentrando con la máquina para coser y a partir del año 1983 obtuvimos la licencia y uso de marca Singer para toda la Argentina. Ese proceso continuó fabricando máquinas para coser como monoproducto. Cuando empezó la competencia fuerte con máquinas importadas, buscamos otro producto que bueno, nació la fábrica de fabricar cocinas. Y bueno, desde el año 1999 empezamos a fabricar cocinas y hoy se transformó la cocina en el principal rubro nuestro por el volumen que alcanzamos. Fabricamos cocinas con nuestra propia marca y con marca de terceros. Y la máquina para coser seguimos fabricándola a pesar de la competencia que tenemos del mercado chino, en un volumen menor, pero continuamos con la fabricación. El principal proveedor es la chapa. El volumen más importante de chapa son 250 toneladas mensuales más o menos. Como compramos la chapa en bobina, el proceso comienza con la desbobinadora, cortando la chapa, ya el tamaño que se va a utilizar, y de una máquina que después la corta transversal la chapa para empezar los procesos de prensa, de estampado, de balancines, para formar la chapa. Todo el proceso de chaperío de la cocina lo hacemos todo acá dentro de la planta. Bueno, el proceso, una vez que tenemos la chapa cortada, se empiezan los procesos de estampado, de embutido, la chapa con prensas o de troquelado con los balancines. Todo el proceso de chaperío de la que forma parte de la cocina se va haciendo en este sector, con todas estas máquinas que son máquinas estándar, máquinas universales de prensa y balancines. Bueno, acá son los procesos de prensado o de balancines. Las piezas tienen un proceso de troquelado previo y después un golpe de prensa que le da la forma y este corte perimetral es que termina la pieza con el contorno. Se hace un corte transversal cortando la pieza que da vuelta a la pieza y la corta para que quede bien terminada la pieza para que se pueda enlosar correctamente. Una vez que la chapa está conformada la chapa,
Nosotros hacemos un proceso de enlosado en polvo, que eso es de última generación, en la que previamente se hace un lavado y enjuague de la chapa, para después pasar por la cabina en donde se le aplica el polvo, para pasar luego al horno. La chapa tiene el proceso de la base previa, que es el fundente, que es el color negro, y el segundo proceso, que ya cuando la pieza se le da color blanco, que es la segunda mano, digamos, que se le da, y vuelve otra vez al horno. Por otro lado, en la otra cabina hace el autolimpiante, que es las piezas que van dentro del horno para dar la terminación que sea de autolimpiante, que es un proceso adicional que se le agrega a la pieza. Las piezas pasan por el horno, que a una temperatura de 850 grados se cocina la losa, que le da la terminación para toda la cocina. El proceso de autolimpiante es sobre el fundente de que se da la chapa, que es la base para la losa, se le hace una aplicación de un polvo que tiene una terminación rugosa, en la que donde se absorbe la grasa, por eso se llama autolimpiante, porque absorbe la grasa, pero después tiene esa grasa, hay que calentar el horno para que se disuelva la grasa. Pero el proceso es simplemente la absorbe y después hay que sacarla calentando el horno, en un proceso posterior al uso del horno. Bueno, acá el proceso, nosotros hacemos el proceso de enlosado, son dos partes. El primero se da el fundente, que es la base de la chapa, que es el color negro que está pasando ahora, y se aplica el polvo blanco para la pieza que tiene terminación de blanco, en un proceso de aplicación del polvo para que después pasar al horno para hacer para terminar el proceso de enlosado con el horno que tiene 850 grados de temperatura. El polvo queda adherido porque tiene una carga electrostática, que es la que el polvo queda prendido a la chapa. Es un proceso parecido a lo que es el polvo de pintura. Nada más que en este caso tiene losa porque tiene incorporado otros componentes para hacer enlosado la chapa. La pintura, que nosotros también hacemos con un proceso similar, pero se cocina en el horno a 170 grados. En cambio, la losa se cocina a 850 grados. Bueno, la losa es una terminación superficial que tiene la chapa, de mucha resistencia, porque por eso justamente por la graduación que se tiene del enlosado, y tiene componente de partículas de vidrio, que es la que le da la textura y la terminación a la chapa. Le da la resistencia para que dure la chapa enlosada. El proceso en polvo que hacemos es lo que se usa de última generación. Anteriormente la chapa se enlosaba en líquido. Hoy esto acá se hace en polvo. Es mucho más higiénico, mucho más limpio y tiene mucha mejor terminación la chapa. Acá está la salida del horno de las piezas enlosadas. El riel, la cadena está funcionando más o menos 2 metros por minuto. Y por día estamos haciendo más o menos, pasan por el horno unas 10.000 piezas para poder hacer la producción que estamos haciendo en este momento. Son casi todas las piezas de la cocina son enlosadas, salvo algunas piezas que por la ubicación que tiene la cocina van pintadas con un proceso muy similar. Simplemente lo que cambia es la cocción, que es de mucha menos temperatura. Pero las demás piezas que van enlosadas pasan todas por acá, para poder hacer la producción actual que estamos haciendo en este momento. Nosotros acá tenemos un laboratorio de procesos. Los procesos son para certificar, verificar que los procesos que se hacen de tratamiento de la chapa sean los correctos. Dentro de esos procesos tenemos un equipo de niebla salina, que es lo que nos permite saber en pocas horas cómo va a quedar la chapa después de tratada, cómo va a quedar con el tiempo, pasado 1 año, 2 años, si se va a oxidar la chapa, cómo va a quedar la chapa dentro de 2 años. En un proceso de 24 horas se puede lograr eso, que son en una cámara de niebla salina. No es por la chapa que llega, es el proceso que hacemos sobre la chapa, el fosfatizado de la chapa, la pintura de la chapa, el enlosado de la chapa. ¿Cómo va a quedar esa chapa dentro de 2 años? Si tiene una oxidación prematura por algún proceso que no se ha hecho correctamente. Entonces con esto logramos saber cómo va a quedar la chapa, si el proceso estamos haciendo bien. Después de hacer el proceso aquí en la cámara de niebla salina, se sabe cómo va a quedar dentro de 3 años, 2 años la pieza. Bueno, esta es una máquina para hacer los cañitos de conexión del gas que van a los quemadores, del robinete o de la válvula al quemador. Tiene que tener de buena hermeticidad y tiene que tener un plegado correcto. Nosotros partimos de una bobina
de aluminio, hace un proceso de enderezado y después la máquina esta le hace un broquelado en la punta y hace todo el plegado de la pieza para que quede lista, disponible para poner en la línea de producción. Estos cañitos depende el modelo de cocina, depende el modelo de quemador que estamos usando, depende la ubicación que tiene el quemador en la cocina, cambia el cañito. O sea, el cañito hay una variedad muy grande de cañitos, que la virtud que tiene la máquina que es muy rápido el cambio del proceso. Al estar automatizado el proceso, se cambia solamente el programa, el caño siempre el mismo caño. Cambia nada más que el proceso, cambia el programa y empieza a salir el caño nuevo de otras dimensiones. Hemos hecho un recorrido por la empresa es Macoser Sociedad Anónima. Estamos radicados en el Parque Industrial de San Francisco, Córdoba, en un predio de 4 hectáreas en donde tenemos montada la fábrica de máquinas para coser, que fue el origen nuestro. Nosotros empezamos, mi padre empezó, yo soy la segunda generación de la fabricación de máquinas para coser, que tuvo su origen en el año 54, y a partir del año 99 nosotros agregamos un producto que fue la cocina, que hace simplemente 14 años que empezamos a fabricar cocina. Bueno, hizo que los procesos fuimos incorporando, como el caso de enlosado, nos vimos obligados a radicarnos en el parque por el espacio que necesitábamos. Recién terminamos de ver el proceso de final, que es el proceso de montaje, cómo se arma el horno y después se va haciendo las partes que se van agregando para hacer toda una línea de montaje de cocina. En este momento estamos fabricando 550 cocinas por día con marca propia y marcas de tercero. Distribuimos en todo el país, el mercado nuestro es interno, vendemos solamente dentro del país y tenemos una dotación en este momento de 250 personas, más o menos trabajando entre las dos plantas, en algunos casos trabajan un turno, en otros casos trabajan 2 turnos y en otros casos trabajan 3 turnos. Pero con eso hacemos la producción de cocinas y la producción de máquinas para coser, que en este momento estamos en 250 máquinas de coser por día. Nos vamos a un pequeño corte comercial, pero quédese con nosotros, porque en el próximo bloque les mostraremos cómo esta empresa produce las tradicionales máquinas de coser. Carmae, un espacio donde compartir las experiencias sectoriales, un ámbito para potencializar las oportunidades de cada empresa, una organización para el crecimiento de nuestra industria. Carmae brinda a sus socios un espacio de crecimiento y posicionamiento en el mercado interno y externo. Asóciese. Para más información, www.carmae.com. ¿Buscas clientes, negocios, oportunidades? Anuncia en www.portal-industrial.com.ar. En 1851, el inventor Isaac Merritt Singer perfecciona y patenta en Estados Unidos una máquina para coser destinada principalmente a las grandes fábricas de ropa. Este prototipo daba hasta 200 puntadas por minuto, 7 veces más rápidos que las manos de una costurera. Cuando se vio claramente que este tipo de máquinas podía ser también uno de los accesorios de uso familiar, comenzaron a realizarse para que, conservando sus cualidades características, tuvieran ligereza y elegancia para adaptarse a los ambientes de uso doméstico. En 1905 ingresan a la Argentina las primeras máquinas de coser importadas desde los Estados Unidos. Desde ese instante comienzan a acompañar el proceso de cambio social y también el rol de la mujer dentro de las economías de cada hogar. Y también se transformaron en el elemento indispensable, infaltable en cada hogar. La gran demanda del mercado argentino generó que en 1960 se instale una fábrica en nuestro país. Pero los continuos vaivenes económicos generó que en 1983 se retiraran, dejando la licencia de producción y ventas a empresarios argentinos que conforman hoy la firma en San Francisco, la que estamos visitando hoy con Tecnotrade TV. Esta empresa, en una planta modelo de la ciudad de San Francisco, produce máquinas de coser para el mercado argentino.
Con el correr de los años, esta empresa fue perfeccionando su tecnología, logrando así un grado enorme de integración entre sus componentes, los necesarios para poder producir y fabricar máquinas de coser, desde los motores eléctricos hasta piezas de inyección de plástico, logrando actualmente tener casi una totalidad independencia de insumos importados. Además, han logrado la certificación de las normas ISO 9001-2000. correspondiente a diseño, fabricación y comercialización de máquinas de coser de uso doméstico. Los invito a conocer ahora los procesos de fabricación de la máquina de coser. La máquina de coser, nosotros empezamos con una marca propia cuando se empezó en sus orígenes, y a partir del año 1983, nosotros obtuvimos la licencia de uso de marca Singer para la Argentina, y las máquinas de coser las fabricamos con marca Singer, que ahora vamos a hacer el recorrido por la máquina para coser. Acá estamos en la planta de máquinas para coser. Es un proceso de que tenemos una integración casi total de la máquina para coser, de un 95% de integración de piezas que fabricamos nosotros. Para partir con el proceso, la primera parte es la elaboración, el mecanizado del cabezal y la base, que nosotros compramos a un tercero que nos inyecta la pieza y nosotros hacemos todo el mecanizado. Se hace por intermedio de todas las máquinas transfer, que se hacen todos los perforados, los fresados de la pieza, para llegar a pintar, para el proceso de pintado previo y después ya el montaje de la pieza. Estas son las dos piezas que conforman el cabezal, que están inyectadas en aluminio. Estamos fabricando en este momento 3 modelos. Uno completo que tiene los dibujitos ornamentales, el hojalador automático, o la que tiene simplemente una máquina que hace solamente zigzag. Son tres modelos y una intermedia. Acá hace un proceso de limpieza de la pieza, de pulido con piedra cerámica. Entonces la pieza se limpia, se pule la superficie para que quede apta para pintura. Y acá ya está terminada. Entonces tiene mejor adherencia a la pintura con el tratamiento este. Bueno, después del pulido de la pieza que estuvimos viendo, viene el proceso de pintura. La pintura es electrostática, polvo, se pinta la pieza y pasa a un horno con 170 grados de temperatura que cocina la pieza. El proceso es bastante rápido, estás viendo que es manual, porque no hay forma por el diseño que tiene la pieza, es muy compleja, tiene que hacerlo en forma manual. La ventaja de la pintura en polvo electrostática en este caso es que no hay residuos, o sea, no se usan solventes por un lado, y se recupera todo, lo que va cayendo, el polvo que va cayendo se recupera todo y se vuelve a utilizar, o sea que no hay residuos, no hay solventes, es una pintura bastante limpia en el proceso. Toda la integración de las piezas se van haciendo todo acá dentro de la fábrica. Nosotros partimos de piezas que son de torno automático, de tornería, o piezas de sinterizado, que se la compramos sin mecanizar, y las piezas de plástico. Esta sección es de tornería, tenemos torno de CNC con torno automático mecánico, y se hacen todas las piezas que conforman la máquina para coser, que integran la máquina en la parte de tornería. Con el torno de CNC partimos del depósito de piezas de acero, y después las piezas se terminan mecanizándola acá en la otra sección. La máquina de coser, para armar la máquina va a ser completa, son alrededor de 300 piezas que conforman la máquina de coser. Son todas piezas muy pequeñas y un instrumento bastante de relojería, parecería, porque tiene de poca tolerancia, tiene que ser muy exacta la tolerancia, por eso son a veces muy difícil de lograr hacer las piezas con las dimensiones que tiene que tener exactas. Muchas piezas van rectificadas para conformar la máquina. Acá hacemos procesos de inyección de plástico de las piezas que utilizamos en la máquina para coser, y algunas piezas de plástico que son también de la cocina. Tenemos 5 inyectoras que trabajan 2 turnos, en la que se hace todas las piezas que forman la máquina de coser, que son varias piezas en la máquina para coser, las tapas, piezas interiores,
las que conforman el motorcito de la máquina para coser, y piezas que son de la manija de la cocina, por ejemplo, unos topes de la cocina, que también los hacemos acá. Toda la matricería que utilizamos para hacer las piezas de plástico la tercerizamos, no la hacemos acá nosotros en planta. Nosotros en planta hacemos mantenimiento de matrices, pero no hacemos matrices nuevas. O sea, esa de plástico la hacemos con proveedores de terceros. Y bueno, después tenemos el proceso de montaje de la máquina para coser, en la que venimos haciendo por etapas, van conformando, van poniendo las piezas hasta que llega al final, en donde hacemos la prueba de costura, hacen el ajuste de la máquina, le ponemos el reóstato, hacemos una prueba con energía eléctrica que le cargamos 10.000 volts para estar seguro que no tenga ninguna pérdida de energía, de corriente la máquina, y bueno, se viene el proceso de embalado. Una vez terminado el embalado, nosotros tenemos una auditoría final en la que cada tarima, que son 75 máquinas, sacamos 6 máquinas que hacemos una auditoría cada máquina para el proceso. Si todo funciona bien, que está todo bien, la tarima queda aprobada. Y si no, se revé, depende de qué tipo de defecto le haya encontrado a la máquina. La producción que estamos haciendo son 300 máquinas por día hoy, en la que el mercado de máquinas de coser, la importación de máquinas hace que nosotros hayamos tenido que disminuir el volumen de producción. Y hoy en América, en toda América, están quedando 2 fábricas de máquinas de coser, pues se fueron cerrando todas. Queda una que tiene Singer en Brasil y la nuestra, que somos para el mercado argentino, el uso de la marca Singer, pero queda la única fábrica de las 14 fábricas que había en Argentina, somos la única fábrica que quedó en este momento. El resto son todas máquinas importadas. Seguimos después de esta tanda con mucho más Tecnotrade TV. Carmae, un espacio donde compartir las experiencias sectoriales, un ámbito para potencializar las oportunidades de cada empresa, una organización para el crecimiento de nuestra industria. Carmae brinda a sus socios un espacio de crecimiento y posicionamiento en el mercado interno y externo. Asóciese. Para más información, www.carmae.com. Llegamos al final de esta edición de Tecnotrade TV por la pantalla de Canal Rural. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que les haya interesado toda la información de hoy, que vamos a seguir profundizando en los próximos programas de este ciclo. Ahora sí, nos despedimos. Los espero la próxima semana, viernes a las 22 por Canal Rural.